Pero vamos a hablar de otra cosita que me parecía también importante el día de hoy, siendo 6 de enero, y es la insurrección del 6 de enero. Se cumple un año, de un intento insurreccional en los Estados Unidos que me parece enormemente peligroso. Enormemente peligroso. Primero que nada, sí fue un intento de golpe de Estado porque no lo llevaron a cabo solamente las personas que tomaron el Capitolio, dejando un saldo de 140 heridos y 5 muertos, que se dice pronto. Pero también los espacios alrededor de Donald Trump estuvieron operando para lograr que se desconocieran los resultados de las elecciones de noviembre de 2020. ¿Esto cómo lo sabemos? ¿Porque lo dicen los demócratas que son malvados? No. Mira, Peter Navarro, uno de los asesores de Donald Trump directamente, ha explicado claramente cuál era el plan para subvertir el resultado de las elecciones. Fundamentalmente era utilizar a 100 congresistas de los Estados Unidos y a varios senadores para presionar a Mike Pence para que este día, el 6 de enero, hace un año, devolviera a 6 o 7 estados. A ver, había 2 planes también, esto hay que aclararlo, pero los reconocen los que los armaron, si además son imbéciles. Peter Navarro concretamente trabajaba con Steve Bannon, el gran promotor del neonazismo en todo el mundo. Entonces la idea era que los congresistas republicanos radicales trumpistas y los senadores radicales trumpistas, como Paul Gosar, por ejemplo, presionaran a Mike Pence para que Mike Pence dijera que eran dudosos los electores que habían mandado los 6 o 7 estados, entre ellos Ohio, por ejemplo, y que los regresara a los estados, se desconociera la existencia de esos votos electorales, y al contar los demás votos electorales, pues resulta que Trump ganaba, ¿no? Es como se hacen los fraudes electorales toda la vida. El PRI los hacía sin parar en México, por ejemplo. Entonces, esto lo hizo la gente alrededor de Trump con conocimiento de Trump. Y eso conforma un golpe de Estado, no de insurrección popular, sino un verdadero golpe de Estado. Pero hay algo más que me preocupa. La putrefacción del Partido Republicano, como Estados Unidos es el imperio, quieras o no. La putrefacción que está padeciendo el Partido Republicano está trasminándose, moviéndose por capilaridad hacia las derechas de todo el mundo. Y esta putrefacción va directamente al rechazo de la democracia cuando no salen las cosas como tú quieres. Quiero recordar que cuando fueron las elecciones en Madrid y Ayuso no estaba tan segura de que iba a ganar, dijo que probablemente estarían amañadas las elecciones. Es decir, estaba preparando el camino por si perdía ante Gabilondo, decir que las elecciones habían sido amañadas. Toda la derecha en todo el mundo está utilizando esta estrategia ahora. Donald Trump sigue con ella. Hoy mismo lanzaba una proclama diciendo que Biden está destruyendo Estados Unidos y que él ganó las elecciones de 2020 y hay que revisar los resultados de las elecciones de 2020. Es lo que en Estados Unidos se conoce como la gran mentira. Pero muchos en el Partido Republicano, en la derecha estadounidense, se lo creen. Es decir, tú puedes decir que no te gusta el resultado de una elección, pero negar su legitimidad es negarle la legitimidad a todo el sistema democrático. La gente sigue creyendo que la insurrección, el ataque al Capitolio, fue organizado por el FBI. No que Trump le dijo a su gente vayan al Capitolio, que se los dijo, sino que el FBI lanzó a toda esta gente a cometer los muchos atropellos que cometió. La gente cree todo lo que le diga en este momento Trump, a quien han convertido en una especie de Mesías, de Dios, de sujeto no distinto de todos los demás. Y miren, al hablar del caso del 6 de enero,
y de la inconveniencia para el resto del mundo de que Donald Trump y su banda lograran subvertir la democracia estadounidense. Muchas personas me han dicho, pero claro, tú eres proestadounidense, ¿no? ¿Por qué te interesa la democracia de Estados Unidos? No, mira, no soy proestadounidense. Pero mucho de lo que el mundo tiene como democracia, como forma de ser, depende de que Estados Unidos sigue siendo una democracia, con todos los errores, con todos los defectos que tiene. Porque yo estoy consciente, a diferencia de muchas personas, de que hay cosas peores que Estados Unidos. Y esto es relevantísimo. Hay mucha gente que vive diciendo que hay que estar del lado de Corea del Norte, que hay que estar del lado de Irán, que hay que estar del lado de Rusia, que hay que estar del lado de China, porque son antiestadounidenses. Y no se dan cuenta de que un mundo dominado por el Islam, un mundo dominado por el juche de Corea del Norte, un mundo dominado por la dictadura capitalista de Estado de China, un mundo dominado por los ladrones amigos de Putin, sería un mundo peor que el malísimo mundo dominado por los Estados Unidos. Que tus derechos, incluso tu derecho a decir que no estás de acuerdo con el sistema, se evaporaría. Tu derecho a la educación, tu derecho a la libre expresión, tu derecho a votar por quien te dé la gana, todo eso se puede evaporar fácilmente en manos de los grandes enemigos de Estados Unidos. Esto no hace buenos a Estados Unidos, simplemente hace mucho más malos a quienes algunos están eligiendo como sus aliados porque su obsesión es la destrucción del imperialismo estadounidense, aunque sea a costa del imperialismo islámico. Perdón, pero creo que el precio que se está sugiriendo pagar es demasiado elevado. Creo que como están las cosas en este momento, defender la democracia de Estados Unidos nos conviene a todos sin aceptar que sea lo mejor que hay, aceptando que es lo menos malo en el panorama de la oferta que tenemos a nuestro alrededor de quienes le disputan la hegemonía mundial a los Estados Unidos. Corea del Norte no le disputa la hegemonía, pero China, Rusia y los países islamistas, no islámicos, los islamistas, los extremistas como los de Irán o como el Daesh, sí pretenden disputarle la hegemonía a Estados Unidos. Tú puedes sentir que es muy feo tener un patrón que te mire feo y te pague poco. Y tendrás razón. Pero cambiarlo por un patrón que te dé de latigazos, viole a tu mujer y a tus hijos y no te dé de comer, no es una forma de liberación. No es he logrado vencer al malvado aquel y ahora estoy mucho peor de como estaba. Así es como la gente acabó votando al nazismo. Así es como la gente acabó votando al fascismo. Creyendo que lo malo, lo que claramente era malo a su alrededor, podía sustituirse con lo que fuera, sin ejercer la razón, sin ejercer el pensamiento, sin ejercer el análisis crítico de la realidad y decir, a ver, sí, no me gusta un mundo dominado por los Estados Unidos, completamente de acuerdo. ¿Cómo debería ser el mundo que queremos? Y en vez de diseñar ese mundo y luchar por él, dicen, bueno, vamos a ir del lado de cualquiera que vaya contra Estados Unidos. Como Jorge Verstringel, el ideólogo de Podemos, sugiere que se haga con lo que él llama el Islam revolucionario. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque siendo claro que algo está mal, lo claro también es que hay cosas muchísimo peores. Muchísimo peores. Y esto venía como un ejemplo, solo lo digo, porque recientemente se habló de ello, en mis alrededores al menos. Me decían, bueno, pero es que si hubieran ganado los nazis o los aliados habría sido igual. No, de ninguna manera. Los aliados reconstruyeron Alemania, reconstruyeron Japón y reconstruyeron Italia. Desnazificaron por la vía de la educación. Sí, obviamente a los criminales de guerra nazis se les ejecutó, pero no se pasó a cuchillo a millones de alemanes como los alemanes pasaron, los nazis alemanes y los nazis de toda Europa pasaron a cuchillo a millones de personas.
Pero es que Alemania no perdió la cantidad de víctimas civiles que perdió Polonia o que perdió Rusia. Perdió alrededor de 800,000 civiles contra 8 millones de rusos. ¿Por qué? Porque los nazis entraban a aniquilar a todo el mundo y los aliados. ¿Pueden ustedes decir que no son los tipos más buenos del mundo? ¿Que hubo crímenes de guerra como el bombardeo de Dresden? Todo eso voy a decir que sí. Pero no llegaron a masacrar a Alemania, ni a someterla, ni a humillarla, ni a destruir a la gente de esos países. La intención de los aliados al ganar la guerra era muy distinta de la intención de los nazis al emprender la guerra. Y si no somos capaces de entender eso, nos volvemos víctimas de la forma más boba de analizar el mundo, que es lo que hacen muchos. Así que sí, la democracia de Estados Unidos nos conviene que siga por lo menos de momento, y mientras tengamos algo mejor. Esto es como esa idea de que cualquier cosa es mejor que el capitalismo, y luego resulta que hay cosas bastante peores que el capitalismo. Oye, yo tampoco estoy a favor del capitalismo, pero para cambiarlo necesito una opción buena, viable. Las ofrecidas hasta ahora además han demostrado no ser viables. Y decía, y esto repito siempre lo que decía Christopher Hitchens, se ha dicho en el pasado de muchas maneras, pero lo decía de manera muy clara, que lo perfecto no te vuelve enemigo de lo bueno, que la aspiración a una situación perfecta no te vuelve enemigo de una situación buena y te haga caer en una situación peor. Tampoco es tan difícil.